Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos a otro martes de nuestros muy bonitos comentarios y análisis de las películas de este primer ciclo de Anamórfico, que tiene que ver con las películas que han cambiado la mirada en Occidente. Y hoy toca uno de mis temas muy favoritos, que tiene que ver con, digamos, no me gusta encasillarlo como un tipo de película, les llaman, es un género que es conocido popularmente como el coming of age, ¿no? Que tiene su base en un concepto mucho más profundo del siglo XIX en la literatura, que le vamos a llamar los Bildungsroman, ¿no? Presentamos el día de hoy de Mark Waters y Tina Fey, Mean Girls, las imágenes del nuevo Bildungsroman, que vamos a ver a qué nos referimos con este concepto de Bildungsroman y de qué forma esta película, que si bien es parte de una tradición de productos audiovisuales norteamericanos que ya se había desarrollado durante los 90s y en el 2000 vemos su máximo esplendor. En este caso es una película del 2004, donde 4 personajes que ya estaremos desarrollando se encuentran en un proceso de cambio. Y no es únicamente los 4 personajes, sino también lo interesante es cómo el espectador va entrando a este imaginario ya muy sólido de lo que es transitar en la vida y sobre todo entrar al proceso de cambio de uno de los momentos más significativos del proceso del sujeto, que va a ser la adolescencia. El cambio de la adolescencia a la adultez es una de las muertes más significativas para nosotros. Sin duda, una vez que uno pasa de pasa por este portal que son varios años hasta convertirse en un adulto o no. Hay gente que sigue teniendo 50 años y sigue siendo un adolescente. Es interesante, ¿no? Veamos la mamá de Regina. Es prácticamente el síndrome de Peter Pan, la mamá que quiere ser amiga de la hija. Eso es totalmente, ahí tenemos un problema fundamental, generacional, donde los padres quieren ser amigos de sus hijos, entonces los hijos no tienen padres, por lo tanto no hay formación. Y entonces nos encontramos en una sociedad totalmente infantilizada, donde son mucho más maduros los adolescentes que cuidan a sus padres. Porque los padres, como nunca tuvieron un rito de paso, nunca tuvieron un Bildungsroman, no dieron ese pequeño trazo de la vida, y entonces todavía están en esta época. Por eso es muy importante este tipo de productos, porque lo que hacen es desarrollan nuestro imaginario, ¿no? Desarrollan nuestro imaginario, y Mean Girls establece una serie de fundamentos que tiene que ver con el paso del adolescente a la vida adulta, que es en el momento donde ustedes se encuentran. Ustedes se encuentran en una edad donde el mundo de la niñez y de la adolescencia le están dejando, y ya la vida les dice que tienen que hacerse responsables de sus actos, ya la vida les dice que tienen que ser responsables del sujeto que ustedes están desarrollando. Y vemos que es una película donde plasma a cuatro individuos que están en este proceso de formación. Pero para empezar, para decirlo así, las novelas de formación, coming of age, o este concepto alemán del siglo XIX que le vamos a mencionar como el Bildungsroman, que el Bildungsroman va a tener 2 palabras, la palabra Bildung, Bildung en alemán, más que educación, tiene que ver con la formación. Es la serie de prácticas, ejercicios y conceptos que utilizan para formar a un estudiante, para formar un individuo o formar un sujeto. Entonces, y Roman, vamos a llamarlo, la traducción más próxima sería novela, ¿no? Entonces serían las novelas o
productos, en este caso de entretenimiento, que dan una serie de recetas que nos preparan para el paso de la adolescencia a la adultez. Y esta serie de ejercicios, ¿sí?, del Bildungsroman van a tener una serie de etapas. Para empezar, quiero definir un concepto que está dentro del Bildungsroman, de las novelas de formación, que va a ser el rito de paso. ¿Qué es un rito de paso? Nos menciona Harpur. Es una muerte metafórica. Y esta muerte metafórica tiene prioridad sobre la muerte literal. Es la muerte del ego que da pie al nacimiento del sí mismo. Todas las sociedades han desarrollado los llamados ritos de paso para potenciar esta muerte y renacer metafóricos en momentos biológicos significativos: nacimiento, pubertad, sexo, matrimonio y muerte. Fíjense nada más, todas las sociedades en cierto punto tenían este rito donde el adolescente, al pasar el adolescente hacia la vida adulta, había una prueba. En la antigua Grecia lo tenemos con los ritos a Eleusis, lo tenemos con los ritos a Dionisio, los ritos a Orfeo, donde mujeres se iban con mujeres a la pradera, los hombres con hombres se iban a la pradera, se invocaban estos ritos donde lo más importante, había un cambio de la mirada. Es el momento donde el sujeto deja de ver como niño y adolescente o puberto o puer, y es el momento exacto donde hay ese cambio de mirada, donde el sujeto ya no es una simple carga a los padres, sino el sujeto deja, por así decirlo, el nido. Y digo así el nido porque la película Mean Girls hace una alegoría con la selva, ¿sí? De África a un estado, digamos, un estado que tiene otro tipo de civilización, por así decirlo, pasamos a un estado imperialista como es el norteamericano, con toda esa serie de ideas. Entonces nuestro personaje outsider llega de un lugar que tiene otro tipo de civilización, llega a un momento de estereotipo civilizado, o sea, una escuela preparatoria. Y aquí cito a mi maestro, uno de los grandes maestros que he tenido en mi vida, José Caballero, que algún día me dijo: uno es de donde hizo la prepa. Fundamentalmente, claro, ¿por qué esa afirmación? La preparatoria nos define a nosotros como sujetos, porque en la preparatoria, con nuestras tribus, en la preparatoria con nuestras prácticas, en la preparatoria con nuestras ideas y nuestros pensamientos, empezamos a desarrollar la personalidad, el carácter, y a templar, en este caso es muy intentar, y a templar lo que somos nosotros. Fijémonos en lo que empezamos a ver con el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro es esta poética catabática, que entonces en las poéticas catabáticas lo que se requiere es, por así decirlo, tocar fondo para que haya una transformación. En el Bildungsroman se necesita el sujeto, que es el sujeto pasante, porque va a pasar, ¿sí? Va a pasar, ¿por qué? Por una prueba. Y ese tipo de pruebas, ¿qué tipo de pruebas son? Pruebas de la existencia. Y esas pruebas de la existencia va a tener que ver con todos los sujetos. Entonces, cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez, algo se muere. Por eso tus amigos dejan de ser tus amigos. Porque precisamente lo que buscabas en la adolescencia y pensabas que era la gente para toda la vida, cuando haces ese paso y ves que maduras, empiezas a recordar lo ridículo que era la sensación de la realidad de cuando estabas totalmente indefenso ante la existencia, que es el adolescente. El adolescente es rebelde. El adolescente no está contento con la vida ni su situación, es normal. El adolescente está enojado. El Bildungsroman o las novelas de rito de paso o de formación del sujeto requieren que el sujeto salga del rito y del nido paterno-materno y que en un momento tal cual lo vemos en esta imagen pase un camión y nos enfrentemos con el padecer de la existencia.
Porque si venimos a esta vida es por una sola cosa, a morir muchas veces. Los ritos de paso se van a repetir en toda nuestra vida, ¿sí? De los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, y de los 50 a los 70, de los 70 a los 80, ahí me salté 20 años por una razón, y de ahí siempre, cada día es un proceso más hacia la disminución. Nunca nos vamos a hacer más jóvenes. Tempus fugit, el tiempo vuela, como las nubes, como las naves, como las sombras, y lo único que tenemos es memoria. El Bildungsroman es esta novela de formación donde el sujeto deja ir aquello que le pesa, aquello por lo que ha sufrido en la adolescencia, que no lo ha dejado ser. La novela del Bildungsroman o el producto que tiene que ver con la formación del sujeto invita, acompaña al sujeto pasante a cambiar su actitud de la vida, a dejarle de echar la culpa a sus padres de la carencia y hacerse responsable de lo que es el pesar de la existencia. Y el problema fundamental de la cultura occidental es que la cultura occidental, y abro, como dice Patrick Harpur, carece evidentemente de ritos de paso. Incluso el reconocimiento de su necesidad, bautismo, confirmación, primera comunión, nupcias y exequias por parte de la Iglesia ha caído en desuso. Hoy en día los ritos de pasos los usamos como accesorios para presumir lo que hemos vivido, no cómo hemos cambiado en la vida. Los ritos de paso requieren de una transformación de mirada, y la transformación de mirada no la voy a dejar porque es fundamental que dejemos de infantilizar la adultez, dejemos que nuestros padres se dejen de comportar como adolescentes. Y esa es ahí la afirmación de Harpur. Como sus padres no tuvieron ritos de paso y se casaron, se bautizaron por cuestiones sociales, por cuestiones externas, por ideas infundadas y ni siquiera ideas de la necesidad profunda del ser. Entonces a los 50 años, por eso la mamá de Regina George quiere ser su amiga, porque ella no sufrió este cambio de mirada. Y como esa madre tenemos a muchísimos padres que, es más, nunca quisieron vivir la vida que ahora viven, porque no se han atrevido a morir metafóricamente. Sí, fíjense lo que dice aquí Harpur abajo. Dice, los miembros más jóvenes de las bandas de Londres y Manchester, una condena de cárcel o incluso recibir un disparo equivale a un rito de paso. Desesperados por demostrar su virilidad, reciben estas calamidades de buen grado porque aún temen más, no llegan a ganarse nunca un respeto, el reconocimiento que merece una persona como tal. Prefieren morir literalmente a vivir sin haber atravesado la muerte metafórica de la iniciación. Ustedes muchas veces prefieren traicionarse a sí mismos y a sus valores que los dejen fuera en una tribu urbana. Y es lo que pasa en Mean Girls. El rito de paso requiere de una identificación concreta de uno mismo para que pueda o no cambiar de mirada y dejar de ser la persona que es. Por eso, conforme uno crece, se va quedando sin amigos, porque se va dando cuenta que el camino de la vida es totalmente en soledad. Los cambios profundos de la mirada y de la existencia se dan en únicamente formas aisladas. Aisladas en el sentido de tener una visión interior que los pueda cambiar. Y precisamente este tipo de novelas, este tipo de películas nos ayudan a ese transitar. Aquí tenemos el inicio de la película. Podemos ver lo que los personajes piensan acerca de un status quo que impera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el clásico grupo de sujetos en formación que son partes del Club del Rifle.
y lo que mencionan al inicio tiene que ver con una parte de opinión pública o de forma de episteme, por así decirle, en el desarrollo de los sujetos. Y fíjense, aquí tenemos gente, o sea, ese es el prólogo de la película, donde estamos hablando de ciertos estereotipos que repiten. Dice, durante un tiempo la banda, en su lenguaje privado, sus reglas, tabúes y camaradería feroz, puede ofrecer un principio de sensación de virilidad, pero se trata de un estado transitorio que no se prolonga indefinidamente. Cada miembro debe ser iniciado en la tribu de un modo general. Pensemos en las Mean Girls. ¿Cuáles son las iniciaciones? Desde el color, el día, la mesa, en qué se piensa. Pensemos, pero la tribu, Mean Girls, generalmente es una sociedad laica y fragmentada sin ningún vínculo formal con la vida imaginativa del alma, ni con su conceso sagrado de mitos, y lo que es peor, se organiza horizontal y no verticalmente, es decir, no existen unos ancianos que en virtud de la sabiduría que otorga su avanzada edad puedan iniciar a los jóvenes, porque unos y otros habitan diferentes culturas, ininteligibles entre sí. Es importante, claro, no hay Mean Girls viejillas. Porque cuando uno ya hizo ese rito de paso, se da cuenta de que ser Mean Girl es ridículo. Pero uno tiene que pasar en algún momento en su vida por Mean Girl. Ese es el paso, no negarlo. Y en esa medida quiero empezar un poquito la estructura que tienen los Bildungsroman o los Coming of Age o la novela de formación. Se forma. Fíjense, en latín hay un verbo que es ducere, de ahí viene docencia, docente. Ducere significa conducir. Y aquí tiene mucho que ver el Bildungsroman, la relación magister-discipulus o discípula, ¿no? En el sentido de, claro, hay una relación de lo que el maestro dice a lo que el alumno dice. Y esas formas de convivencia también, sí, es interesante, también tienen que ver con la formación, porque, a ver, es un Bildungsroman que tiene su espacio y su tiempo en una escuela preparatoria. La preparatoria es la parte más importante de la formación del sujeto futuro. Es ahí la preocupación enorme de todas las instituciones educativas a nivel mundial, que lo que quieren formar son sujetos disciplinados y no sujetos de conocimiento y de ejercicio. Que no voy a decir más, pero ahí lo dejo, porque no es el tema y después me voy a buscar muchos problemas. Entonces, siendo así que las instituciones educativas no les importa el desarrollo del ejercicio intelectual del sujeto, les interesa la disciplina para aplicación funcional e innovadora del sujeto y del conocimiento, ¿sí? Entonces, en dado caso, ¿dónde quedan las actividades como la reflexión de uno mismo? Como uno de los grandes derechos, ¿no? El decirlo todo. Entonces, digamos, el proceso de los Bildungsroman, aquí les hago la división, romana de las edades de la vida. Empezamos con la infantia, después con la pueritia, después la adolescentie y después termina justamente el Bildungsroman, es este paso de la adolescencia a la edad adulta, el virilis aetatis, ¿sí? Este es el punto donde nuestro sujeto comienza este caminar a la transformación de la mirada. Y entonces tenemos tres partes o tres etapas que podemos distinguir. La primera es en alemán porque los términos son alemanes del siglo XIX. Primeramente tenemos el Jugendlehre, que son los años de formación. En los años de formación es el año de la catábasis. Es donde cuando nosotros vulgarmente decimos, amiga, toqué fondo. Amigo, toqué fondo. Cuando se toca fondo es el momento del rompimiento.
cualquier tipo de fondo. ¿Cuál es el fondo más común en los Bildungsroman? Rex, dilo. El corazón roto. No hay experiencia más cautivadora que abra el presente del universo que un amante que no corresponde al otro. Entonces el adolescente sufre en querer y ser querido. La persona con la que quiere no lo quiere. Y la persona que le admira, él no lo admira, ni siquiera lo pela. Entonces ahí tenemos una dicotomía. ¿Por qué el adolescente siempre quiere lo que no puede poseer? Por lo tanto va a estar normalmente ¿qué? Enojado. ¿Con qué? Con la vida. ¿Y a quién le va a recriminar todo? A los papás, al origen. ¿No? Entonces todo mundo va a tratar de patear el nido. Entonces en el Bildungsroman es muy doloroso darse cuenta que tus papás muchas veces te mintieron por cuidarte. Y dirá Freud, es ahí donde el adolescente se siente traicionado. Porque las personas a las que les confiaba su bienestar en la existencia se desvanecen y se han convertido en solo un recuerdo. Porque el transitar de la adolescencia a la adultez va a empezar por los años de formación, que es el aprendizaje. ¿Y dónde se va a formar más el sujeto en el aprendizaje? En el error. Por eso es de vital importancia cometer los mayores errores en el mundo en la juventud. Sí. Es el momento donde deben ser rebeldes. Es el momento de irse de su casa. Es el momento de alzar una bandera roja y estar en contra del sistema. Es el momento de amar a lo prohibido. Es el momento de saber que un infierno en un cielo cabe. Es el momento donde bebes veneno por licor suave. Estos son los ejercicios del sujeto de los que tiene que encontrarse con la muerte metafórica para poder superar. Y la segunda etapa viene el Wanderjahre. El Wander del verbo wandern en alemán, que es los años de ir, de itinerancia, ¿sí? Donde nosotros como sujetos hemos matado al niño y estamos tratando de encontrar en nuestra tierra baldía esa cosa que somos nosotros que hemos perdido. Y tal vez cuando en un futuro te levantes ya casada, casado, después de 25 años de una rutina, le digas a tu amante, ¿te acuerdas de qué? ¿Cómo nos conocimos? ¿Por qué nos enamoramos y por qué estamos después de tanto tiempo juntos? Estas formas de pensamiento es en los años de itinerancia. Y la última etapa sería el Läuterung, que es los años. Läuterung literal es purificación en alemán. Son el año, es el momento, donde se cambian la mirada. Y es muy interesante ver cómo entran de preparatoria en los primeros semestres de universidad y cuando regresan del mundo profesional ya les ha cambiado algo, que es el mirar. Esto quiere decir que el mundo ya no se lo creen tan fácil, porque ya han probado lo que el mundo es. Aquí les traigo 3 ejemplos recomendables que voy a citar, no voy a entrar en detalles. Digamos, hay muchos tipos de Bildungsroman, yo recomiendo 3 para empezar si se quieren adentrar en la literatura antes de ver las grandes películas. Primeramente una obra de teatro que se llama Despertar de Primavera de Frank Wedekind, un alemán que después hicieron un musical. Del musical tengo mis dudas, pero la obra de teatro realmente a la forma alemana, es que el musical ya es un poco más anglo y entonces ya le ponen lo bonito a la vida y no el sufrimiento que debe de tener.
Despertar de Primavera, un personaje memorable que vive circunstancias terroríficas y no sobrevive, ¿sí? Después tenemos de James Joyce, El retrato del artista adolescente, ¿sí? Una obra donde nuestro personaje principal empieza este cambio de mirada. Y sin duda, si tendrías que empezar con una novela, si ya la leíste bien, si no la has leído, comiénzala. El Demian de Hermann Hesse. El Demian de Hermann Hesse es la novela Bildungsroman por autonomacia, ¿sí? Después de Goethe, yo diría que Hermann Hesse con el Demian logra estas formas de, digamos, esto del proceso del joven Sinclair a este cambio de mirada. Y dicho esto, quiero poner el dedo en el libro y en la narración sobre el capítulo 5, donde es el pájaro rompe el cascarón. Hay un momento dado donde algo se rompe. El pájaro rompe el cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir al mundo. El pájaro vuelve hacia Dios, el Dios se llama Abraxas. Del otro lado, hacia acá, del lado derecho podemos ver, pero parece que Abraxas significa mucho más. Podemos pensar que es el nombre de un Dios que tiene la función simbólica de unir lo divino con lo demoníaco. O sea, en este momento que nosotros tenemos este proceso de romper nuestro mundo, las fuerzas negativas y positivas deben de convivir. Las sombras deben de salir. Tenemos que platicar con ese demonio que habita en nosotros. Y creo que ya hemos visto demasiadas películas que tienen que ver con esta concepción del daimon que habita allá adentro. Y un poquito más abajo dice, Demian había dicho que venerábamos a un Dios que representaba solo una mitad del mundo arbitrariamente separada del mundo oficial, permitido, claro. Por lo tanto, había que tener un Dios que fuera a la vez demonio o había que instaurar junto a él un culto de... Había que instaurar junto al culto de un Dios un culto al diablo. Esto tiene que ver y es interesante. El adolescente tiende a transitar las polaridades dicotómicas de la vida, como por ejemplo luz-oscuridad, ¿sí? Lluvia, sequía. ¿Estamos? Entonces, todos estos procesos que parecen antinómicos son partes de la formación del sujeto. Este sujeto que es arrojado a otro, digamos, horizonte totalmente distinto a lo que pensaba. Y fíjense, aquí es donde quiero señalizar la parte que describo como la tierra baldía. En mi singular existencia de sonámbulo, enclaustrada en sí misma, se inició ahora un nuevo brote. Floreció en mí la nostalgia de la vida y el ansia de amor y adoración a Beatrice o a Beatriz. Reclamó nuevas imágenes y nuevos fines, pero tales deseos seguían sin encontrar cumplimiento y también me era más imposible que nunca engañar mis anhelos y esperar algo de las muchachas junto a las cuales buscaba mis camaradas su felicidad. Empecé a soñar otra vez y más aún durante el día que durante la noche. Imagínense, ideas, deseos brotaban en mí y me apartaban del mundo exterior hasta el punto de tener un trato más verdadero y vivo con los sueños, con las imágenes y sombras, que con el mundo verdadero que me rodeaba. Entonces aquí tenemos a nuestro personaje en esta confusión y ahí anoto, en la noche oscura del alma, en esa noche que decía, a veces cuando caminaba por las calles al anochecer y no podía regresar a casa hasta medianoche, creía que en aquellos momentos encontraría a mi amada, que aparecería tras la próxima esquina, que me llamaría desde la próxima ventana. Todo esto solía parecerme angustioso e insoportable y pensaba que algún día acabaría quitándome la vida. Esta es una sensación de un adolescente. Al no sentirse importante, al ego no sentirse amado, el adolescente entra en un estado de la nostalgia, que es el anhelo, este anhelo virtual,
Sí, entonces el adolescente va a entrar a estos momentos donde, hundido en la confusión de no saber quién es, tiene que recurrir al estereotipo. ¿Sí? A continuación vamos a analizar 3 secuencias de la película. Quiero empezar con el estereotipo. ¿Sí? Citando a una académica. Primero, antes de la académica, me quiero ir a James Joyce, al retrato del artista adolescente, por el estereotipo. Esta es la típica escena de un coming of age, ¿no? Sacado de la novela de El retrato del artista adolescente de James Joyce. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación? Escuchemos. El prefecto estaba a la puerta con varios muchachos y Simón Moonan le estaba atando las mangas falsas del hábito de los jesuitas ingleses. Estaban cantando algo acerca de Tulabej. Por fin se marchó de la puerta y Wells se acercó a Steven y le dijo: dinos, Dedalus, ¿besas a tu madre por la noche antes de irte a la cama? Steven contestó: sí. Wells se volvió a los otros y dijo: mira, aquí hay uno que dice que besa a su madre todas las noches antes de irse a la cama. Los otros chicos pasaron de jugar y se volvieron para mirar riendo. Típico, ¿no? Steven se sonrojó ante sus miradas y dijo: no la beso. Wells dijo: mirad, aquí hay uno que dice que él no besa a su madre antes de irse a la cama. Todos se rieron, se volvieron a reír. Fíjense, entonces dice, Steven trató de reír con ellos. En un momento se azoró y sintió una oleada de calor por todo el cuerpo. ¿Cuál era la debida respuesta? Había dado 2 y sin embargo Wells se reía. Un adolescente así se siente. La respuesta que dé está mal para la vida. La vida se ríe de cualquier respuesta. Esa es la tierra baldía. Ese es el adolescente perdido en sí mismo que necesita un momento de cambio de mirada, o sea, una situación para que entonces tenga y se rompa el cascarón. Entonces tenemos a nuestro personaje principal, Katie, sí, que tiene toda una sonoridad, el Katie, porque va a romper los estereotipos. Es un personaje que quiere romper los estereotipos y aquí, como dice Anne Bogart, me gusta que la etimología del estereotipo se refiere a la solidez. Estas formas e imágenes, incluso prejuicios sólidos heredados, pueden ser penetrados y encarnados, recordados y reavivados. O sea, recurramos al estereotipo, conozcámoslo para, como dirá después Derrida, cambiarle la mirada y verlo desde otra perspectiva. El adolescente en su Bildungsroman es el paso de mirada donde lo que conoce del mundo, o sea, el estereotipo, lo va a romper. Un estereotipo es un contenedor de memoria. ¿Sí? A nosotros nos define la memoria, es lo que somos. Si penetramos en estos contenedores culturalmente transmutados, los calentamos y los despertamos. Tal vez podríamos, en el calor de la interacción, acceder de nuevo a los mensajes, significados e historias originales que encarnan. Veamos la primera parte, son puros estereotipos. Me gusta mucho cómo está filmada, esta película está muy bien filmada, aunque parece una película muy sencilla. Fíjense cómo estas ideas de estereotipos, la imagen visual no corresponde con la palabra. Y es ahí donde Tina Fey, que es la que hace el guión basado en la novela, me parece digamos, Tina Fey se burla de la propia comedia norteamericana en la típica película coming of age norteamericana, pero al final sí proponen un cambio sustancial de mirada. No es la película con el happy ending, ¿sí? Es una película que dice la vida is like that. Y entonces tú tienes la decisión de tomarla. Entonces, primero, analicemos esta parte del estereotipo. Y en esta parte del estereotipo, vayámonos a esto. Sí. Todo el mundo, yo creo que ya se la sabe. Lo que quiero es que vean cómo transitamos, cómo el personaje es
una vez que deja el nido, necesita morir, ¿no? Hay una parte donde muere a sí mismo. Veamos, pues. Nuestra tribu. Son puros estereotipos. ¿Cuál es el status quo? Y lo que me gusta es la comparación de las imágenes. Cuando el cachorro deja el nido, ¿no? Ahora fijémonos, entra el outcast o la outcast, entra a un mundo extraño, que ella lo va a ver como una selva, porque ese es su tipo de vida, la selva, ¿no? Y todo lo estereotípico de las escuelas norteamericanas lo filman en los primeros 10 minutos. Se juega con todos los estereotipos posibles. Well, I just wanted to let everyone know that we have a new student joining us. She just moved here all the way from Africa. Welcome. I'm from Michigan. Her name is Caddy Herring. Where are you, Caddy? That's me. It's pronounced like Katie. Ok, perfecto. Aquí creo que es claro el estereotipo, ¿no? Automáticamente tenemos a nuestra compañera de Sudáfrica. I'm from Michigan. No, pero automáticamente lo visual hace contraste con lo dicho. Entonces, toda la primera parte juega con este estereotipo que es interesante que lo van a romper. Katie es uno de los primeros personajes que rompe el status quo de las formas jerárquicas de la adolescencia preparatoriana de high school en Estados Unidos. Sí. Entonces, dicho esto, tenemos la descripción total, en este caso, de lo que sería el estereotipo social, civilizatorio dentro de la escuela, porque dentro de la escuela es todo el mundo. I know John skipped class, but John said we were friends, and I was in no position to pass up friends. I guess I'll never know what I missed on the first day of health class. Don't have sex, because you will get pregnant and die. Ok, perfectamente. Justamente jugamos otra vez con el estereotipo, pero aparte incluimos un tema interesante sobre la docencia y la hipocresía de la misma. Un personaje que se acuesta con estudiantes, da los mejores consejos que jamás él va a poder llevar a cabo. Entonces te presenta Tina Fey otro problema fundamental de la educación, que no nada más es la estereotipacización, o por así decirlo, lo estereotípico, como estereotipizar, perdonen la palabra, estereotipizar la realidad, y entonces eso hace que el individuo vive en una cárcel. ¿Estamos? Vive en una cárcel porque el individuo no puede expresarse de manera libre. Porque ¿qué pasa si uno rompe el estereotipo? No se muere, no, tampoco. Se vuelve un outcast. En este caso usaron la palabra raro, que tiene que ver, te ves fuera.
¿sí? de este status quo. Entonces la película es interesante como toda la primera parte, que es este transitar del personaje, ¿sí? Ahorita la primera parte es Katie tiene que aprender los códigos sociales. Se pone en la cima del código social para después destruir el status quo, ¿no? Entonces ahí podemos, ¿qué dirían los estudios culturales, por ejemplo, en este caso? ¿Sí? La forma de la hegemonía se ve destruida por el personaje que llega a romper el orden, ¿sí? El orden porque tiene otro tipo de estereotipos fijados. Entonces hay que romper todos estos estereotipos en este instante. Y de ahí vamos y pasamos, hay mucho más escenas estereotípicas, ¿estamos de acuerdo? Esta es una de ellas, ¿no? Cuando presentan cada uno de las mesas, quiénes son los tipos de grupos, cuáles son sus intereses, por qué se juntan. Y dicho de esta manera, quiero analizar la parte de el mundo como jungla, ¿sí? Que es claro en la película como este personaje que viene de África, llega a esta preparatoria, esta high school, y hay momentos incluso que la imagen tiene estos rompimientos y hay unas alegorías auditivas y un poco corporales de los estudiantes que se comportan como bestias, ¿sí? Entonces el mundo como jungla, y aquí tenemos algo fundamental que tiene que ver con, el Bildungsroman es un producto, en este caso es un producto poético, una novela, una película, que invita al sujeto a cambiar de mirada. Ahora, el mundo como jungla, yo tomo que ese cambio de mirada tiene que ver con el análisis que ese sujeto hace de la realidad. Aquí en este libro, en la hermenéutica del sujeto, las formas de Michel Foucault, donde nos sugiere la manera en que este sujeto debe de cambiar sus prácticas para poder cambiar de mirada y sobre todo, ¿qué quiere el adolescente al final? Pertenecer, pero pertenecer ¿de qué forma? Verdadera. El adolescente no quiere fingir. Ahorita muchos de ustedes fingen tener muy buenas relaciones con sus amigos porque es un proceso. Ustedes van a dejar de fingir cuando terminen la universidad. Porque ya cada quien entra a la jungla de la vida. Eso es normal. Y es muy interesante que en Mean Girls es muy común, claro. Se hacen amigas de Katie, pero a la vez hablan mal de ella. Y a la vez todo mundo empieza a tener una relación invisible, y eso es interesante, de aquello de lo que no es dicho. El Bildungsroman le sugiere al individuo dejarse de mentir a sí mismo. Si uno se deja de mentir a sí mismo, le deja de mentir a los demás. Si ustedes quieren indagar en su relación de amigos, indaguen en la relación de la verdad que existe entre ustedes. Y entonces aquí es lo interesante del Bildungsroman. El sujeto se tiene que formar con ciertas prácticas que le ayuden a cambiar la mirada, pero para tener un acceso a la verdad. Y es un acceso a la verdad de él mismo para que no se engañe nunca más, pero también es un acceso a la verdad, a la realidad que él quiere formar. Y que el sujeto le deje de echar la culpa, es que tengo malos profesores, es que no estoy en la mejor escuela, es que mis papás no me han dado. El problema es tuyo. Y es que sí, es real. Cuando un sujeto es maduro, le deja de echar la culpa a su realidad y empieza a transformar la realidad que no le gusta. Y es interesante, y es lo que le digo a muchos estudiantes, ¿por qué estudiar en la universidad si no estás a gusto? Te estás mintiendo. Debe de haber un proceso de mucha verdad y de mucha sinceridad
Y llega un momento en la vida, sobre todo, bueno, yo ya que estoy en el cuarto piso, llega un momento en la vida donde ya no tienes que quedar bien con nadie. Y ya no necesitas estar en los lugares porque tienes que estar. Estás porque quieres. Y si no quieres estar, no estás. Porque llega un momento donde ya estás harto de mentirte, de fingir que estamos bien. Y en el mundo como jungla, la jungla es esto. ¿Cuántas veces y cuántas circunstancias tú como pareja haces lo que la pareja quiere? Porque es una idea ya preconcebida y prehecha. Y aquí Foucault nos dice, las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Se denominará espiritualidad entonces al conjunto de búsquedas, prácticas, experiencias que puedan ser las purificaciones, las accesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, que constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. Entonces, el sujeto que se transforma en el Bildungsroman necesita tener este acceso, ¿sí? Este acceso a la verdad para que pueda tener ese cambio de mirada. Aquí tenemos la jungla de la escuela y esto es interesante. ¿Por qué se desata esta pelea? Por la verdad. Porque se destapan. O sea, el problema es, y él lo digo, dile a tus amigos un día toda la verdad. Y me dice si al día siguiente siguen siendo amigos. Pero entonces el cambio del sujeto requiere no mentirse. Sí. Y aquí la espiritualidad postula que en tanto tal el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de conocimiento, que está fundado y sea legítimo porque él es el sujeto y tiene esta o aquella estructura de tal. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, se convierta, en cierta medida y hasta cierto punto en distinto de sí mismo para tener derecho a eso que llamamos la verdad, a ese acceso a la verdad. Y decimos, bueno, pero ¿a qué nos referimos con esa esencia de lo que es uno? ¿Sí? Al coraje de decirlo todo. Esta es una práctica que hoy en día lamentablemente no seguimos, pero es una práctica antigua. Quiero que veamos la escena de la jungla y de ahí este paso enorme a la forma de el coraje de decirlo todo. Veamos este fragmento, serán como 5 minutitos, pero con esto me va a dar perfectamente el paso. Analicemos bien el fragmento. Aquí la verdad ha salido. You have anything else you want to say? I can't answer any more questions until I have a parent lawyer present. Mrs. Smith? Whoever wrote it probably didn't think anyone would ever see it. I hope that nobody else ever does see it. Well, can you pick me up? I'm scared. Janice Ian Dyke. Oh, that's original. You need a function. Hey, that's only okay when I'm safe. Did you write this? No, I swear. Then you told somebody. She told. You little bitch. You're a bitch. Yeah, take your top off. Now here's what we're gonna do. Run, come quick. They've gone away. The girls have gone wild.
was full tilt jungle madness. It wasn't going away. I pulled these two off each other. Coach Carr, step away from the underage girls. Let me help you down here. Whoa! Hell no! I did not leave the south side for this. Es muy interesante cómo tenemos que llegar socialmente hasta este punto de que se pudra todo para poder restablecer el orden. La revolución, de alguna manera, mueve esa infraestructura porque la verdad mueve esa revolución. O sea, en el sentido esencial, la revolución no es un movimiento que tiene que ver con lo político. Si viéramos en este sentido profundo, el sentido profundo del cambio está en querer cambiar la realidad porque la realidad se acerca mucho más a este estado de verdad y no quedarse en el conformismo de la mentira o de lo no dicho o de lo ambiguo. En el momento que un chismógrafo, aquí le llaman el libro que se quema, ¿no? Algo así, ¿no? The Burn Book. Sí. Este libro que podemos hacer una alegoría a esta quema de brujas, ¿no? La quema de brujas, la quema, el aplastar la verdad, es algo que está en la historia implícita desde que ha habido sociedad. Y aquí digo, y es interesante, este estado, y creo que viene lo más importante, que es el coraje de decirlo todo, que en griego, perdón, en latín, del griego y después se pasa al latín, tiene esta palabra que es la parresía. La parresía es el ejercicio de decirlo todo. Parresía quiere decir, dígalo todo, sin miedo. Cuando te preguntamos las cosas y que nos confieses, no es que te vamos a juzgar, es una práctica. El ciudadano griego, que es libre, tiene el derecho de la parresía. Tiene el derecho a decirlo todo, ¿sí? Y aquí tenemos, en Discurso y Verdad de Foucault, dice, y claro está, ahí encontramos el concepto importante, el de la parresía, que etimológicamente significa decirlo todo. Ahora bien, lo primero que me sorprendió fue la palabra parresía, que en la espiritualidad cristiana tiene el sentido de la necesidad para el discípulo de abrir por entero su corazón a su director y mostrarle el movimiento de sus pensamientos. Aparece antes en la filosofía greco-romana de la época imperial, con la diferencia crucial de que aquí la parresía no es una obligación impuesta al discípulo, sino por lo contrario, es una obligación impuesta al maestro. O sea, en la antigüedad, con los grecolatinos, el maestro era el que tenía el derecho a la parresía, de decirlo todo a la verdad, el filósofo, con ese coraje de decirlo todo sin miedo a la censura. Y después, en la estructura cristiana, se cambia a que el discípulo es el que empieza a pregonar la palabra y el aprendizaje del maestro. O sea, al discípulo se le pone la responsabilidad de tener el coraje de decirlo todo. Por lo tanto, hay una ética enorme aquí, y si ustedes lo comparan con el comunicólogo, que es la mayoría de las personas que están aquí, ustedes, como tienen el derecho de la parresía, porque ustedes van a tener unos medios donde pueden decir la verdad. El Discurso y Verdad de Foucault, recomendadísimo, el último, de los últimos Foucaults, ¿sí? La última etapa del pensamiento del gran pensador francés, independientemente de su forma de llevar su vida, que ahorita está en revisión, pero en cuestión empieza a analizar en cómo en las filosofías antiguas este derecho de decir la verdad era una parte esencial de la sociedad. Y esta verdad y esta forma de decirlo, por eso el estudiante, el discípulo, es el que se tiene que alzar, ¿sí?,
a decirlo, y es el que se manifiesta, y es el que por medio del discurso cambia su realidad. ¿Sí? Y entonces, aquí Foucault, en su conferencia, en esta práctica que nos dice la parresía, era primero en la antigüedad grecolatina, era como el maestro tenía el derecho, ¿no?, de decir las cosas, de decir la verdad, y después se pasa a ustedes, a los discípulos, que con eso, pues obviamente, propagan el evangelio que es una noticia, es la buena nueva. El discípulo se vuelve transmisor de la verdad. Por lo tanto, el estudiante, el sujeto se transforma por medio, sí, de conocerse a sí mismo, eso está claro, pero dejemos el mindfulness para otra ocasión y seamos más serios, y es sí conocerse, pero eso que conocí, ¿cómo lo ejercito? El ejercicio de sí basada en estas prácticas del sí, que es el individuo que se ejercita. Y dicho esto, en la lectura, Foucault, en este libro cita que en la lectura de Isócrates, en el Nicocles, dice lo siguiente: considera fieles no a los que aplaudan todo lo que digas o hagas, sino a quienes censuren tus errores. Da libertad de exposición, parresía, a los inteligentes, para tener consejeros de los que dudes. Distingue a los aduladores de oficio de los buenos servidores, para que los malvados no estén por encima de los buenos. Escucha lo que dicen unos de otros e intenta descubrir en sus palabras cómo son los que hablan y sobre qué lo hacen. La persona que habla de ti, contigo, de otras personas, lo mismo hace de ti. Esos son consejos básicos y eso lo podemos ver nosotros en Mean Girls, claro. En el momento que hablan mal de un amigo, en ese momento están en tu presencia y dices, no hables mal. Ahí es un momento donde establecer verdad. ¿Cuántas veces dejen ustedes, no es que corrijan la verdad, cuántas veces ustedes callan la verdad por miedo de este coraje, por medio a nuestra gran palabra, por medio a la parresía? Y en esta película me encanta la forma en que tenemos una escena muy completa de parresía griega, donde es un momento fundamental donde cada uno tiene que decirlo con el coraje de decir la verdad, pese a ¿qué? A las consecuencias. Y nuestro personaje principal establece su cambio de mirada en el momento que, aunque ella haya sido la causante o no del incidente, se hace responsable porque ya ha cambiado de mirada. El sujeto ya ha sido transformado. Y en la película tenemos los tres momentos. Los momentos de identificación y aprendizaje, el momento de andar por el mundo desubicado y perderse y casi convertirse en una mean girl, y el momento de purificación donde el personaje dice, he pasado por aquí, y el cambio de mirada es esto. Es una película que me gusta mucho porque propone, independientemente de ser un muy buen producto de entretenimiento, propone estos pasos y tiene, digamos, esta responsabilidad como producto de entretenimiento en que los sujetos que observan esto lleguen, se identifiquen con los estereotipos y lo mejor, comiencen a cambiarlos. En ese momento que empiezan a cambiar los estereotipos, de alguna manera, no del todo, Hollywood, digamos, da una vueltecita a su happy ending tradicional y nos muestra algo muy fuerte en la película, que es algo que me parece importante, que tiene que ver, ¿sí?, en cómo el sujeto comprende y rompe el status quo del estereotipo por medio
de esta gran batalla, que la gran batalla tiene que ver con la necesidad y la capacidad de la parresía, ese coraje de decirlo todo. Y este es el punto máximo donde después de este Congreso de la Verdad, el sujeto ya ha cambiado. Y la pregunta es, ¿cómo sé que el sujeto ha cambiado de mirada? La película cierra de forma magistral, realmente, y ahí tenemos la conversión del sujeto, o sea, del espectador. Sé que he cambiado la mirada cuando ciertas acciones que están dentro de la formación del sujeto me parecen ridículas. ¿Por qué? Porque algún día yo pasé por esa ridiculez. Aquí todos los sujetos han sido transformados de mirada. O sea, ¿qué es ser transformado de mirada? Que puedas adoptar otras posibilidades de las que tú te creías capaz. Será ridículo, pero es sincero. Será totalmente extraño, pero será verdadero. And me, I had gone from homeschool jungle freak to shiny plastic, the most hated person in the world, to actual human being. All the drama from last year just wasn't important anymore. Y fíjense, terminamos con una escena donde todo lo anterior te parece ridículo. Finally, girl role, Y quiere decir que también el espectador ha cambiado la mirada. Lo ridículo se vuelve cotidiano. disturb that pace. Ya no te interesa. Let's just say Y ahí ves al adolescente a punto de volver a entrar a este mundo que a lo que venimos es a morir muchas veces. Y sobre todo, ¿dónde está la posición del profesor y del discípulo? El profesor ayuda al discípulo a cambiar la mirada. El profesor, el docente, el que guía, es el terapeuta, o sea, el hermeneuta del sujeto que va a cambiar. Y entonces, nunca te preguntes por qué haces el ridículo. ¿Sí? Estás haciendo lo correcto. Y por último, nunca te preguntes por qué los profesores no te enseñaron. Los profesores no estamos para enseñar nada. Los profesores estamos para ayudarte a que logres encontrar tu lugar en el mundo. Y los Bildungsroman son unas guías que nos ayudan a nosotros a encontrar a los estudiantes la verdad. Y sobre todo, y ustedes como comunicólogos, a llenarlos del coraje de decirlo todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue Mean Girls. Gracias. Thank you.